Bien, buenos días, compañeros maestros, parte de la Dirección General de Educación Primaria Estatal, la Subdirección Técnica, el Departamento Técnico Pedagógico y la Oficina de Evaluación y Seguimiento de Procesos Educativos. Hemos preparado este material para apoyarles en el proceso de evaluación, considerando a la evaluación y la planeación como un binomio que no podemos olvidar. Es importante recalcar que esta Oficina de Evaluación y Seguimiento de Procesos Educativos estamos trabajando para poder apoyar las actividades que ustedes desarrollan en el salón de clases. Ese trabajo tiene sus bases en lo que es el aprendizaje fundamental e imprescindible que ya están trabajando ustedes. Y entonces lo que buscamos es apoyar el proceso de la planeación, ¿sí? Y de la evaluación en la parte áulica. Darles información continua y pertinente para la toma de decisiones educativas. Esto es lo que buscamos nosotros como oficina. Es necesario señalar que queremos y el objetivo de la oficina es que los directivos y docentes reafirmen los conocimientos y la importancia de este proceso de evaluación y de planeación en sus escuelas. Cada uno de ustedes tiene un compromiso social y, bueno, pues es apoyarles desde la Dirección General a través de esta oficina de formación, de, de evaluación y seguimiento de procesos educativos. Entrando al tema, ¿qué es evaluación? ¿Cómo consideramos a la evaluación? ¿Qué finalidad y tipos de evaluación tenemos? ¿Qué planeación didáctica? ¿Y por qué planear la evaluación? Son temas importantes que vamos a tratar este día y con el cual estaremos acompañados de la maestra Loida Viviano Morales y de la maestra Celina Ortiz Salazar, ¿sí? Quienes están trabajando con nosotros, así como también nos apoyan en la oficina la maestra Olivia Vadillo Carrera, el compañero Ricardo González y Esteban San Juan. Son parte de esta oficina. Bien, entrando al tema, evaluación. ¿Por qué la evaluación educativa? Hablamos de evaluación educativa para la enseñanza y el aprendizaje. Tenemos que evaluar la parte de la enseñanza y el aprendizaje, pero esto depende de la funcionalidad del diagnóstico, de la formativa, de la sumativa y la auténtica. Esa es la funcionalidad de la evaluación. También tiene una temporalidad que es inicial, es procesual y es sumativa. Debemos de considerar también los agentes. Es una autoevaluación, una coevaluación y una heteroevaluación. Esto es en relación a la evaluación educativa. En relación a la planeación didáctica, ¿cuál es el propósito de la planeación? ¿Y cuál es su importancia y qué elementos se deben de considerar en esa planeación didáctica? Toda planeación debe ser evaluada y por eso tomamos en cuenta la parte esencial de la planeación de la evaluación. ¿Sí? ¿Qué es la planeación de la evaluación? ¿En qué consiste? ¿En qué momento se da? ¿Y qué técnicas vamos a poder desarrollar con ustedes? En ese sentido, ¿qué es evaluación educativa? Está aplicada a la enseñanza y el aprendizaje. Es un proceso sistemático y riguroso que nos ayuda a entender y a procesar la información de lo que pasa en el aula. Y por eso es importante que el maestro conozca cómo es la evaluación y qué elementos debemos de considerar. Y esos componentes que tiene la evaluación es el desempeño docente. ¿Cómo es el desempeño del maestro? El grado de involucramiento de los padres de familia, la presencia o ausencia de ambientes de aprendizaje, las acciones y omisiones de las autoridades educativas, la calidad de las interrelaciones en el centro escolar y la infraestructura. Todos estos componentes nos van a condicionan de una manera u otra la seguridad de obtener una evaluación pertinente, que es lo que buscamos. Y en este sentido, los otros datos que debemos de considerar es qué sabe el alumno, cuáles son sus zonas de desarrollo próximo, cómo aprende, qué tipo de ayuda requiere, cómo retroalimentamos y entonces cómo diversificamos nuestras actividades para poder llevar al niño a un aprendizaje significativo. Y entonces la pregunta viene nuevamente, ¿qué sabe el alumno? Es ahí donde vamos a estar trabajando. Ahora bien, la evaluación, ¿sí? Le permite dar elementos a los alumnos, ¿sí? A los docentes, a las autoridades educativas, a los padres de familia y a las autoridades educativas a nivel estatal o nacional. Cada uno de nosotros, cada uno de esos actores
toma en cuenta la evaluación y le va a permitir contar con los elementos necesarios para ver el avance en sus aprendizajes. Por eso es importante tomar en cuenta que el alumno haga una autoevaluación, que el docente haga las evaluaciones pertinentes, que las autoridades, en este caso, hablamos de directivos, el director de la escuela, la supervisión escolar, junto con los padres de familia. Vamos evaluando aprendizajes y las autoridades educativas a nivel estatal o nacional toman también esa información para las políticas públicas. De esta manera, los docentes no son responsables por completo de los logros educativos. No hacemos a un lado la responsabilidad, pero también esto va a llevar a que el conocimiento del maestro de la asignatura, qué tanto se involucra con la asignatura, el desarrollo, su desarrollo personal y social con el club en el que participamos, la concepción que tenga el docente de la evaluación junto con los alumnos, la manera en que implementamos la evaluación en el aula, la comunicación que tenemos con el colectivo docente y la motivación que generamos en los estudiantes para seguir aprendiendo. Entonces, todos esos son componentes de la evaluación y que debemos tomar muy en cuenta, ¿sí? Además, debemos de reconocer la influencia de la evaluación en la motivación y la imagen que los estudiantes tienen de sí mismos. Entonces, tenemos que informar, tenemos que ajustar, tenemos que promover, tenemos que ajustar la enseñanza y promover la autoevaluación. Todos estos elementos son los que nos van a permitir llevar a cabo una evaluación más puntual y eficiente para el logro de los aprendizajes junto con los alumnos. El alumno tiene que saber las metas, a dónde va, y por eso es importante que el conocimiento de la meta de aprendizaje, a dónde vamos a llevar a nuestros alumnos. La evaluación y el aprendizaje son binomios indisolubles. Por eso hablamos de que el maestro debe de informar al alumno de cuál es la meta, qué son los aprendizajes que va a trabajar para que en el diseño y la implementación de estrategias trabajen juntos, reflexionen sobre ese caminar y en esa meta el alumno también tome en cuenta lo que va trabajando junto con su maestro. Tenemos dos paradigmas. Una, que la evaluación es punitiva, ¿no? Tenemos que quitar ese paradigma de nuestro entorno a través de una evaluación pertinente. Y aquí hay una frase de, dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional eres. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma para poder llevar a transformar la práctica docente a través de una evaluación que nos permita recabar la información necesaria y que conlleva una evaluación para nuestros aprendizajes y nuestras enseñanzas. Las características de la evaluación, hablábamos hace un momento de tres. Una, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y sumativa, que más adelante también lo vamos a ir retomando con la compañera Celina, ¿sí? Entonces, esas funciones de la evaluación, en el momento de la diagnóstica, permite al docente, al alumno, recabar la información de qué aprendizajes tiene al inicio del ciclo escolar. La formativa orienta los avances y las dificultades sobre el ciclo escolar o el proceso de aprendizaje. Y la sumativa, que tomamos en cuenta al final del ciclo escolar con los procesos ya terminados. Estos procesos nos llevan también a momentos de la evaluación, ¿sí? Que son la evaluación inicial, la continua procesual y la otra que es una evaluación final. Todas estas evaluaciones son las que nos van a permitir trabajar adecuadamente con nuestros alumnos. ¿Sí? Es importante rescatar las funciones y los momentos de la evaluación. En el momento en que la evaluación formativa que se hace a partir de las evidencias durante el trayecto se vincula directamente con la evaluación continua y procesual. Y todos estos puntos nos llevan a la función sumativa. Entonces, el maestro, a través de este proceso de una buena planeación y de una buena evaluación, podrá tener los avances de los aprendizajes de nuestros alumnos. En ese sentido, la evaluación global considera los componentes o dimensiones que inciden en el aprendizaje, ¿sí? Y la evaluación parcial se centra en elementos específicos del universo. Por eso tenemos que tener muy en cuenta en qué tipo de evaluación estamos haciendo y hacia dónde la vamos a dirigir. Estos tipos de agentes evaluadores, el alumno puede autoevaluarse, puede saber a qué aprendizaje se ha logrado y cuáles son los que le faltan por alcanzar.
La coevaluación entre pares, cuando los niños trabajan en equipo, cuando los niños trabajan evaluaciones entre pares, les permite ver cuáles son los avances que tienen en un sentido no de competencia, mala competencia, sino más bien de qué es lo que me falta aprender y qué tengo que reforzar. Y la heteroevaluación hecha por el docente con el alumno, ¿no? Entonces, refuerza el proceso de enseñanza, pero también refuerza el proceso de aprendizaje de nuestros pequeños. En ese sentido, bueno, pues tenemos el enfoque metodológico cualitativo, cuantitativo y cuantitativo. La evaluación cuantitativa necesita que se creen dos situaciones controladas para medir el rendimiento o el aprendizaje de los alumnos con los aprendizajes esperados. Y entonces refleja resultados numéricos. En la evaluación cualitativa nos vamos más bien a concretarse hacia escalas nominales y de orden jerárquico como categorías, características y atributos. Esto nos lleva a tomar en cuenta la parte fundamental del aprendizaje, que cuál es la evaluación cualitativa le permite al alumno y al maestro saber qué es lo que aprendió y cómo lo aprendió mejor. Entonces, estos tipos de evaluaciones normativas y criteriales, unas son para políticas públicas y otras son también para el desempeño del docente. Evaluar cómo va aprendiendo el docente, cómo enseña el docente y cómo aprende el alumno. La medida en que estos dos personajes fundamentales de la educación se evalúan, van a poder transformar la práctica docente. Y entonces ahí viene la evaluación interna, que es la que hace el docente al grupo, planea, lleva a cabo las actividades y comparte con sus pares lo que va trabajando, pero también la evaluación externa, que es la que reporta a nivel estatal o a nivel nacional, y entonces se hacen los comparativos de resultados entre lo que un país o un estado va trabajando, va desarrollándose, pero la evaluación siempre va a tomar en cuenta principalmente los aprendizajes y los avances de los alumnos. Todo este proceso de evaluación tiene que ver mucho con el desempeño del docente y el trabajo áulico con sus alumnos. Es necesario mencionar que este proceso de evaluación tiene un enfoque formativo y desde el 93 hemos venido evolucionando este proceso de evaluación. Entonces, ahora se hace patente su relevancia en el logro de los aprendizajes y el aprovechamiento de la información obtenida a partir de la evaluación. Ese tipo de evaluación del modelo educativo nos ha llevado principalmente a considerar diferentes acuerdos, ¿sí? En los cuales la manera de evaluar ha ido modificándose tomando en cuenta los aprendizajes de los alumnos. En este momento que estamos en esa transición del modelo educativo, el docente debe de planificar las actividades para que los alumnos estudien, aprendan, que los alumnos se den cuenta de lo que han aprendido, de lo que están por aprender, y se tengan en cuenta los procesos de aprendizaje, no solo de los resultados que se consideren, sino también de la información y el desempeño de los alumnos. Todo esto debe ser una fortaleza para nuestro sistema educativo, pero es importante, maestros, que tomemos muy en cuenta que la planeación y la evaluación van de la mano. En un ambiente de aprendizaje es importante también para poder el docente pueda orientar mejor tanto a los estudiantes para hacer más explícitas las actividades y los criterios de desempeño que se esperan. Al dar una realimentación objetiva, positiva y constructiva para que todos puedan entender mejor sus éxitos y fracasos. También es importante reconocer que se ha recuperado gran bibliografía, entre ellas tenemos los aprendizajes claves, en donde menciona que el octavo principio pedagógico del modelo educativo, bueno, es necesario entender la evaluación como un proceso vinculado a la planeación y al aprendizaje. Continuando con la evaluación también desde el enfoque formativo en el aula, nos hacen ver qué es la planeación y qué no es la planeación. Vamos a ver en un momento primero lo que la evaluación menciona como una valoración integral de múltiples elementos.
Se pueden mencionar la planeación didáctica, como ya lo decíamos al inicio, y también se menciona que se pueden alcanzar los objetivos de aprendizaje, ya que esto orienta sobre qué camino seguir para apoyar su desarrollo y fortalecimiento en la ruta del logro de las metas marcadas por los aprendizajes esperados. Lo que no es una evaluación. Una evaluación no es emitir juicios de valor. Podemos recuperar también los aspectos de la evaluación desde un ambiente informal. Vamos a comprender que el ambiente informal es el donde potencialmente es evaluativo de las acciones cotidianas que se generan en el aula, las cuales brindan pues oportunidades para observar y recolectar evidencias, estas relacionadas principalmente con los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores de los estudiantes. También podemos mencionar que, bueno, mientras más frecuente e intencionada sea la propuesta de evaluación, estas decisiones pedagógicas, bueno, serán de una manera más sustentada y tendrán más oportunidades porque, bueno, finalmente los estudiantes necesitan ser retroalimentados sobre sus procesos y sus logros y sus progresos. También, asimismo, sobre las dificultades, entendiendo estas no como un error, sino como un área de oportunidad en donde se puede mejorar. Es importante mencionar que la realimentación y la comunicación permanente con el estudiante fortalecen su autonomía y le permite reflexionar y responsabilizarse de su aprendizaje con la certeza de que cuenta el acompañamiento por parte del docente. Vamos a ver también que tenemos en la evaluación tenemos dos momentos, que es la medición y la estimación. La medición se refiere a un logro que es a partir de un resultado donde se representa con cifras. Esto es, por ejemplo, al aplicar un examen de opción múltiple, los estudiantes es para medir qué aprendieron durante un trimestre. No se evalúa, sino que se mide el aprendizaje en aspectos específicos para que la medición abone a la evaluación desde el enfoque formativo. Es necesario comparar el puntaje con los elementos de referencia y desde la perspectiva de la planeación didáctica, así como los aprendizajes esperados y emitir los logros de estos a partir de diversos mecanismos. También tenemos la estimación. Esta es la apreciación que hace el docente sobre los procesos de aprendizaje de cada estudiante a partir del análisis de fuentes cuantitativas, como el puntaje obtenido en un examen, y cualitativas, como nuestra valoración respecto al aprendizaje de los estudiantes a partir de la observación, el registro de evidencias y los datos de la autoevaluación y la coevaluación. Veamos ahora por qué la planeación es una propuesta de trabajo dinámica. Es el parámetro, es la brújula, es el camino que nos va a seguir a través de la planeación para poder identificar los aprendizajes de los estudiantes. Estos pueden ir por caminos diversos, no en un destino preciso. El destino lo componen los aprendizajes fundamentales e imprescindibles en el proceso de la planeación. Se ponen claro las actividades y además las estrategias para alcanzar dichos aprendizajes. Veamos, ¿qué es la planeación? Es efectuar ajustes, es anticiparse, es la toma de decisiones, es una organización, es establecer las metas, es diseñar su ruta de trabajo, es analizar su práctica. Todo esto en la planeación le permite al docente generar todas estas situaciones mencionadas. Recordemos que la planeación es una prefiguración de la realidad que sirve para guiar la práctica educativa, en tanto su finalidad es práctica. Veamos entonces qué es la planificación. Al inicio del ciclo escolar, los docentes planifican el trabajo en el aula, en donde se tiene que realizar
la definición de los momentos para comunicar los logros de aprendizaje. Se necesita incorporar los distintos momentos y fases de la evaluación formativa. Es necesario analizar resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje. También recabar las evidencias de aprendizajes para conocer los logros y las dificultades de los alumnos. Situar los alumnos en el centro del proceso educativo. Generar oportunidades de aprendizaje significativas e inclusivas. Propiciar ambientes de aprendizaje seguros y colaborativos. Asumir el papel de mediador más que de instructor. Esto es lo que se considera en la planificación del trabajo en el aula. Cinco, 4, 3, 2, 1. Salgo. No puedo hacer. Ok. Bueno. Ay, ¿dónde? Aquí. ¿Cuáles son los factores a considerar en el diseño de la planeación? Bueno, estos factores son los curriculares básicos y tenemos a los aprendizajes esperados, a los contenidos establecidos en los programas y estos nos dan los momentos y tipos de evaluación, el inicio, durante y el final. Y con el inicio vamos a detectar las necesidades tanto de los docentes como de los alumnos, ¿de acuerdo? Y con la metodología, pues también vamos a ver los recursos materiales, las técnicas e instrumentos de evaluación y valorar los aprendizajes. La planeación de la evaluación desde un enfoque formativo. ¿Por qué planear y evaluar? Pues porque estos son indisolubles. No, ya, otra vez. Perdón. Bueno. 5, 4. 5. ¿Empieza otra vez, maestro? A ver, ¿desde el principio? ¿Me regreso? ¿En esta? Ok. Bueno. Sí, puede empezar desde el principio, maestra. Ah, ¿desde el principio? Adelante. Me regreso a la 1. ¿Sale? Sí, adelante. Bueno. ¿Cuáles son los factores a considerar en el diseño de la planeación? Bueno, estos son los elementos curriculares básicos, que son los aprendizajes esperados y los contenidos establecidos ya en un programa. Los momentos y los tipos de evaluación, que son el inicial, el durante y el final. Y a través del inicial vamos a detectar las necesidades de tanto del docente como de los alumnos. Y con la metodología, pues vamos a poder organizar los recursos y los materiales, las técnicas e instrumentos de evaluación para valorar los aprendizajes. Planear la evaluación desde un enfoque formativo. ¿Por qué planear y evaluar? Porque son las dos caras de una moneda. ¿Por qué planear y evaluar? Pues porque son las partes fundamentales del proceso educativo. Al planear, organizamos, diseñamos y garantizamos que el aprendizaje de los alumnos desde un principio pedagógico. Y al evaluar, bueno, identificamos los logros, las dificultades de los alumnos y así hacemos los ajustes y la reflexión, pero esta la hacemos por medio de los docentes. Para que sea un eje vertebrador, es indispensable que se incluya desde la planeación, para que el alumno tenga conciencia de su aprendizaje y que esta planeación y esta evaluación sean útiles para la vida, sea una metacognición y una autorregulación. Bueno, otros tipos de evaluación que se deben incorporar en la planeación son la heteroevaluación, la ecoevaluación y la autoevaluación. Vamos a ver cuáles son sus características. Con la heteroevaluación vamos a realizarla con el docente y el alumno, porque esta nos va a dar la contribución a la mejoría
de los mismos mediante la creación de las nuevas oportunidades. Con la ecoevaluación, los alumnos van a aprender a valorar los procesos y desempeños de los pares. O sea, esta se puede hacer en grupo. Y en la autoevaluación, el alumno conoce y valora los procesos de aprendizaje propios. Para poder contemplar la evaluación, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Para qué evaluaré? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo voy a evaluar? ¿Con qué instrumentos evaluaré? ¿Cuándo se reunirá la información? ¿Cómo analizaré los resultados? ¿Y de qué modo llevaré a cabo la realimentación? Si tenemos todos estos juntos, nos van a dar la orientación completa para podernos formular la evaluación. Bueno, aquí tenemos que un reto clave para el profesor es tener el control de ambos procesos. Y la finalidad de estos tipos de evaluación forman parte de la planeación. La inicial, que es la diagnóstica, la evaluación del proceso, que es la formativa, y la sumativa, con la final, que es la sumativa. Nosotros tenemos con esta que los alumnos empiezan a conocer su manera de aprender. ¿Cuáles son las ventajas de incorporar la evaluación en la planeación? Cuando la evaluación nos da un enfoque formativo, se tiene en cuenta que desde la planeación se lleva a cabo de manera precisa y sistemática. Y podemos librar los obstáculos o dificultades de los alumnos, los logros de aprendizaje y la realimentación pertinente. Y con esta información que se obtiene al evaluar, es la base para determinar tanto la relevancia como la pertinencia de la planeación. Además, es un insumo que permite reorientar las intervenciones didácticas, por lo cual es necesario tener presente la importancia de atender las dificultades y obstáculos del aprendizaje, potenciar las fortalezas de los alumnos y mejorar la calidad de la práctica pedagógica. Ayudar a los alumnos a conocer su manera de aprender. ¿Cómo incorporar la evaluación, la planeación en las secuencias didácticas? Bueno, las situaciones o secuencias didácticas que se incorporan a la planeación son un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas, diseñadas con una intención educativa, compuestas por 3 momentos, como ya lo hemos visto: el inicio, el desarrollo y el cierre. Con la evaluación inicial, pues vamos a obtener los referentes para diseñar las actividades. Con el desarrollo, que es la evaluación del proceso y la toma de decisiones y hacer ajustes. Y con el cierre, para valorar si se lograron nuestros aprendizajes esperados y si se plantearon el inicio de la situación o secuencia didáctica. Al planificar la situación o secuencia didáctica, se requiere definir cómo se va a evaluar, considerando los aprendizajes esperados y la función de la evaluación. ¿Cuál es el sentido de la evaluación? ¿Cómo se va a recopilar la información? ¿Y en qué momentos? ¿Y qué se hará con ella? Listo. Bien, con este trabajo conjunto de la Oficina de Evaluación y Seguimiento, pues esperamos aportar a la práctica docente y no dejamos de lado el reconocer su invaluable trabajo en el aula. En esta temporalidad donde ustedes y cada uno de los maestros directivos han puesto alma, corazón y vida para poder desarrollar sus actividades en las diversas comunidades. Nuestro reconocimiento a esa labor, maestros, a ese empeño, a esa vocación de servicio, para poder dar a los niños lo que merecen, una educación que les permita desarrollar sus habilidades, su desarrollo integral en beneficio de una sociedad. Muchísimas gracias. A nombre de la Dirección General de Educación Primaria Estatal, de la Subdirección Técnica, del Departamento de Programas Técnico-Pedagógicos y de la Oficina de Evaluación y Seguimiento de Procesos Educativos, le damos las gracias. Muy amables. Buena tarde.